Estamos, hijo de quinto, ok. A ver, mis pequeños, les cuento algunos detalles para poder empezar tranquilamente la clase de hoy. Primero, sí, vamos a teorizar todo aquello que ha pasado con el nuevo prospecto. Vamos a plantear algunas ideas que te pueden servir, ¿te parece? Punto número uno, sabes que se fue la hipérbole. Del prospecto se fue el epíteto. Las dos se fueron. En literatura universal se fue Dante Alighieri y la Divina Comedia. Adiós, Dante. En literatura española, que es la que más sufrió, bueno, no la que más parece, se fue Garcilaso de la Vega con las églogas, sí, todo lo que sabías. Se fue del prospecto el Lazarillo de Tormes, sí, ya te habías aprendido los amos, también se fue el prospecto. Se fue el prospecto Federico García Lorca y la generación del 27, sí, ya te habías aprendido los personajes. Se fue del prospecto, o en Hispanoamérica todo queda igual, no incorporaron a Rómulo Gallegos como lo habíamos dicho. Se fue del prospecto Ollantay, el Inca Garcilaso de la Vega, comentarios reales, Guamampoma, Nueva Crónica y Buen Gobierno, Mariano Melgar, los Yarabíes se fueron del prospecto, y literatura peruana comienza con Ñacatita. Se fue del prospecto José Santos Chocano, ahí no acaba. Se fue, sí, ya habíamos aprendido hasta de su tumba el metro cuadrado, sí, se fue el prospecto. Se fue el prospecto Blanca Varela, se fue el prospecto Edgardo Rivera Martínez, los dos que vinieron en el último examen se fueron del prospecto. Y incorporaron, o podríamos decir, incorporaron a la Ilíada, incorporaron La ciudad de los perros, que en el último examen no estaba. Entonces, creo que si sumas restas, se fue más de lo que incorporaron, así que te conviene más a ti que otra cosa, ¿cierto? Porque en el anterior examen era peor, en el anterior examen habías estudiado así y vino así. En este examen estudiaste así y va a venir así. Así que creo que te conviene, no tienes por qué estresarte, ¿cierto? Ahora, otro detalle más antes de empezar, pequeño. Si hablamos nosotros del prospecto, tendríamos que señalar que ahora van a venir 5 claves y no 4, y eso también te conviene bastante, porque el sustento teórico de las 4 claves era el sustento de 2 claves se eliminan mediante lo pedagógico y lo didáctico, es decir, 2 claves se eliminan por el conocimiento, y de las otras 2 claves ya la respuesta está en tu corazón. Porque tú sabes que mi trabajo como profesor solo era ayudarte a descartar 2 claves. Todo lo que yo te enseñaba te servía para descartar 2 claves. Sé sincero, revisa los últimos 2, 3 exámenes de San Marcos. No es necesario estudiar el curso para hacer las preguntas, es más criterio, razonar. Ahora, al volver a las 5 claves, significa que va a volver un poco más a lo enseñado en clase que solo el razonamiento. Sí es deco, pero es un deco más parecido que el de la pre, así que te conviene. Recuerda que la pre ya está con 5 claves hace tiempo, ¿sí? Entonces, cuando hagamos nuestro repaso, que ya está próximo a empezar, en nuestro repaso nosotros vamos a trabajar precisamente lo que se conoce como 5 claves. Vamos a trabajar pura pregunta de literatura de la pre-San Marcos reciente para poder entender. Claro, si me contratan, tienes razón, David, si me contratan. Ahora, y sí, literatura peruana inicia desde el costumbrismo. Descuida, Fidel, como soy nuevo y me están dando una oportunidad. El día de hoy por la tarde tenemos transmisión en vivo de 5 a 7. Y hoy me toca hablar de la Ilíada, me toca hablar de la Odisea, me toca hablar de Edipo Rey, me toca hablar de Romeo y Julieta. Así que hoy de 5 a 7 hacemos ese tema que necesitas. Ahora sí, empezamos con el tema que nos concierne el día de hoy. ¿Listo? Vamos a comenzar hablando del vanguardismo peruano, pero aquello que pueda preguntar, porque tú sabes que los temas a veces son muy amplios, pero tenemos que centrarnos en lo que puedan preguntar. Nos vamos al vanguardismo. Si hablamos nosotros del vanguardismo, lo primero que tenemos que ubicarnos es más o menos en una época. Sí, no agarró chévere, maleados. De 1920 a 1930. Ahí está. Es decir, la etapa vanguardista abarca parte importante del oncenio de Leguía, un saludote, Yajaira,
Y la etapa vanguardista abarca la caída del oncenio, por lo que va a venir Sánchez Cerro. Está la próxima llegada del presidente Sánchez Cerro. Si hablamos nosotros acerca del vanguardismo, vamos a recordar algunos detalles que tienen que ver con la vanguardia universal. Por ejemplo, si hablamos nosotros del vanguardismo, el vanguardismo peruano es narrativa o poesía. Poesía. Entonces nos vamos a la poesía. Sabemos que tanto la narrativa como la poesía vanguardista tienen un afán iconoclasta, es decir, romper con todo el pasado, creación nueva, originalidad, ¿cierto? Sabemos que el vanguardismo se va a caracterizar ¿por qué? Por la experimentación. Esta experimentación tiene que ver con el tema y esta experimentación tiene que ver también con la forma. La experimentación sobre todo con la forma. Entonces, dentro del vanguardismo, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el verso libre. También viene como una sola palabra, versolibrismo. ¿Qué significa? Olvídate de la métrica, olvídate de la rima. Lo único que predomina es el ritmo, ¿cierto? Siguiente punto que vamos a considerar. Dentro del vanguardismo vamos a tener lo que se conoce como la abolición del yo. Si te acuerdas, esto lo hemos estudiado cuando hablamos de Federico García Lorca. ¿Qué era la abolición del yo? Si tienes el poder de llegar a un público, si tienes el poder de llegar a alguien con tus palabras, con tus ideas, no cuentes solo tu vida, pues. Aprovecha el talento, aprovecha la poesía para generar un cambio en la sociedad. Ya deja el yo. Entonces, en la poesía, la lírica, ya no se va a centrar tanto en la primera persona gramatical, sino más bien esta lírica, esta poesía, va a caracterizarse porque va a tener una temática social, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se rompe la rima y la métrica? Muy buena pregunta, Sandra. A ver, te lo planteo. Yo quiero decirte lo siguiente. Hoy he llegado temprano y estoy contento de verte. Oye, pero temprano no rima con verte. Entonces, hoy he llegado temprano y por eso te doy la mano. Ah, mira, rima. Sí, pero no es lo que yo quería decir, pues. Entonces, en la vanguardia no predomina la forma. Lo que predomina es el contenido. Yo quiero decirte esto, no lo otro. Entonces, por hacer que rime, voy a matar mis ideas. Otro. Hoy he llegado temprano, es un octosílabo. Y por eso te he dado la mano. Decasílabo, no, ya valió, ya valió. Tengo que quitarle las dos sílabas. Entonces, y te doy la mano, son 7, no, ¿qué hago? ¿Te das cuenta el estrés? Y yo te doy la mano, y yo te doy la mano, sigue siendo 7. Y quiero darte la mano, ahí está. Hoy he llegado temprano y quiero darte la mano. Ahí tenemos dos octosílabos con rima. ¿Te das cuenta? En otras palabras, por hacer algo bonito, ya no es lo que yo quería decir. Ya no es lo que yo quería decir. Yo quería decir que estoy contento de verte. Entonces, ese es el problema. Por eso en la vanguardia, olvídate de la métrica, olvídate de la rima. ¿Y qué te parece si hablas con sentimiento? Piensa en Javier Herot. Javier Herot escribió así, sin métrica ni rima. Yo no me río de la muerte. Sucede simplemente que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Listo. No hay métrica, no hay rima. Yo no me río de la muerte. Sucede simplemente que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Eso es vanguardia, sobre todo en América Latina. Y sí, algunos van a ser surrealistas, David, pero no todos. Ahora, otro detalle. ¿A qué le llamábamos dimensión espacial del poema? Cuando hablabas de dimensión espacial del poema, esto se refiere a dibujar con los versos. ¿Cómo se llamaba esa técnica que dibujaba con los versos? ¿Te acuerdas? Caligrama. Ya está. Ahora sí. Estos son los rasgos básicos que vamos a considerar. Un detalle. Afán iconoclasta es oponerte a todo lo pasado y querer romperlo todo. Eso es iconoclasta. Querer romperlo todo. Es decir, buscar la originalidad, la novedad. A eso se refiere. Ahora, ya tenemos esto. Escúchame bien. Esto es un rasgo básico del vanguardismo. Si vieron las diapositivas que les mandé con Oscar la semana pasada,
en esas diapositivas incorporé vanguardia, para que puedas ir leyéndolo. Sí, Sandra, pero cuando uno dice iconoclasta, en realidad se refiere a destruir las imágenes. O sea, en el sentido estricto del término, iconoclasta es destruir las imágenes de tus dioses. ¿Y qué significa eso? Liberarte del yugo simbólico. En otras palabras, oponerte a toda la tradición, oponerte a todo lo normal. A eso se refiere iconoclasta, pues, ¿te entiendes? Una actitud de innovación y rebeldía, sobre todo rebeldía. Ahora, si hablamos nosotros del vanguardismo peruano, este vanguardismo va a tener representantes. Te voy a mencionar algunos solo por una razón, porque tranquilamente la PRE lo hace y el examen de admisión también lo puede hacer. Yo puedo colocarte cualquier poeta peruano, cualquiera, y decirte qué característica de la vanguardia se aprecia. Y eso es lo que suelen hacer. O sea, no tienes que solo estudiar el prospecto, sino que hay autores ajenos al prospecto que vienen, pero cuando te viene un autor ajeno al prospecto, la pregunta es sobre características, sobre contextos, no es sobre el autor. Por ejemplo, si hablamos nosotros de vanguardismo, acá podríamos mencionar a uno de los primeros vanguardistas peruanos. Y uno de los primeros vanguardistas peruanos se llamó Martín Adán. ¿Quién es Martín Adán? Martín Adán, llamado en realidad Rafael de la Fuente Benavides. Este Martín Adán va a ser uno de los primeros vanguardistas peruanos. Martín Adán va a escribir una obra muy expresionista, llamada La Casa de Cartón, considerado el primer texto de vanguardia dentro de nuestro panorama. Si te viene algún poema de Martín Adán, tú solo tienes que recordar que es vanguardista. Y como vanguardista, la clave siempre va a ser innovación, experimentación, verso libre. Casi siempre es verso libre la respuesta, por cierto. Otro, también pueden colocar, ya que estabas preguntando hace un momento por el surrealismo, el poeta surrealista peruano se va a llamar César Moro. César Moro va a ser uno de los más destacados surrealistas en el Perú, aunque su nombre no era ese, su nombre era Alfredo Quispe. Imagínate que cuando en Francia se funda el manifiesto surrealista, cuando en Francia nace el surrealismo, él estuvo presente y su firma está en el documento. Él es el único peruano que estuvo presente cuando nace el surrealismo. Y él solo tiene un poemario en español, La Tortuga Ecuestre. También es vanguardista. Tranquilamente te pueden colocar un poema de él. Tranquilamente pueden colocarte en la vanguardia un poema de Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat va a trabajar el cubismo. Carlos Oquendo de Amat va a trabajar el libro objeto. Es Carlos Oquendo de Amat el que va a escribir los 5 metros de poemas, en donde dice, abre mi poemario como quien pela una fruta. Y el poemario de Carlos Oquendo de Amat resulta ser un enorme acordeón, ¿cierto? Esto es el poemario de Carlos Oquendo de Amat. Y tú vas leyendo e incorpora caligramas, incorpora otras cosas. Por ejemplo, te regalo una sonrisa en papel Japón. Y en la página sale así. Ahí está, te está regalando una sonrisa. Eso es usar el espacio dentro de la hoja, ¿te das cuenta? Entonces, lo que vamos a tener nosotros acá, son diversas expresiones de la vanguardia. Pero la pregunta es, ¿cuál es la vanguardia que te pide San Marcos? La vanguardia en específico que te pide San Marcos es la de Vallejo. Si revisas el prospecto considera 3 poemarios de César Vallejo, no uno. En la mayoría de autores consideran una obra. En Vallejo te consideran 3 libros. Eran Los Negros, Trilce y España. Poemas humanos. España ya no está. No es caro imprimir el libro, además simplemente no cortas los folios, lo imprimes como una sola tira, nada más. Obviamente la idea es usar una máquina amplia, pero sí es recurrente. A ver, no hay ningún trapito seco por acá, dame un segundo. Con la mano, espera, te borro la sonrisa. Dame un segundo que Oscar no está y no hay trapito seco, si no va a demorar en secar. A ver, ahora sí.
¿Qué es lo que te viene en examen de admisión? Lo que te viene en examen de admisión son 3 poemarios de Vallejo. Ya dijimos que verso libre significa sin métrica, sin rima. Vallejo va a tener el verso libre solo en una etapa vanguardista. Pero en realidad Vallejo va a tener 3 etapas. Vallejo, vamos a poner algunas cosas de Vallejo. Por ejemplo, Vallejo se le suele considerar el más universal de los poetas peruanos. ¿Sabes qué significa eso, no? Vallejo es el peruano universal. Eso es un rasgo importante. Vallejo es el poeta peruano reconocido en el mundo, leído en el mundo, estudiado en el mundo. Otro detalle que tengo que saber, Vallejo es el poeta del dolor. Este Vallejo se va a caracterizar sobre todo por esa evolución. Si hablamos de la poesía de Vallejo, ¿qué incorpora Vallejo, por ejemplo, desde Heraldos Negros? Vamos a hablar con Vallejo de un profundo dolor. Vamos a hablar con Vallejo de una melancolía. Valdelomar ya hablaba de la melancolía, pero Vallejo le incorpora un dolor profundo a la melancolía. Otro, con Vallejo va la provincia andina, va a llegar a Lima. No es indigenista, aunque Mariátegui lo considera indigenista Vallejo, Vallejo incorpora la provincia andina. Acuérdate del origen de Vallejo, Santiago de Chuco, Huamachuco, La Libertad. Estamos hablando de la zona andina norteña peruana, ¿cierto? Y este Vallejo en cada poemario va a tener un dolor diferente que lo va a caracterizar. Te planteo brevemente, y lo que te pueda venir en admisión, las 3 etapas de la poesía de Vallejo. Vamos a ver, tú eres ciclo intensivo y tenemos que ser intensos contigo. A ver, son 3 momentos, son 3 etapas las que va a abarcar la poesía de Vallejo. Ahí lo tenemos. Vamos a tener específicamente 4 libros, de los cuales en el prospecto consideran 3. Y si tú revisas, por ejemplo, las preguntas de la PRE, las de Vallejo son las más detalladas. Las preguntas de Vallejo son las más específicas. Y tú tienes que saber que cada libro tiene características diferentes. Por ejemplo, la primera etapa de la poesía de Vallejo, vamos a hablar de su poesía específicamente. La primera etapa de la poesía de Vallejo, esta etapa se denomina modernismo. El modernismo es la primera etapa de Vallejo. La segunda etapa de Vallejo es la etapa vanguardista. Y la tercera etapa de la poesía de Vallejo es el socialismo, poesía social, poesía comprometida, tiene muchos nombres. ¿Listo? Ahora, si hablamos nosotros de la etapa modernista, recuerda lo siguiente. César Vallejo nació en Trujillo, bueno, en Santiago de Chuco. César Vallejo estudió en la Universidad de Trujillo. César Vallejo se va a caracterizar porque en su juventud va a ser amigo de Víctor Raúl Aya de la Torre, de Antenor Orrego, personajes que luego van a destacar dentro del partido aprista. Vallejo va a tener contacto con Valdelomar y Vallejo va a llegar a Lima. Y en el momento en que César Vallejo llega a Lima, es aquí donde nace lo que se conoce como el círculo literario. Claro, en Trujillo es el Grupo Norte y en Lima es el círculo literario. Y es aquí, en esta etapa, donde nace el modernismo. Lo que te estoy hablando, por ejemplo, eso directamente no te preguntaría a San Marcos. San Marcos, obvio, influenciado por Rubén Darío, lo que te estoy planteando es esto. Esto es lo que pueden preguntar San Marcos. Si hablamos de la etapa de modernismo en Vallejo, se conoce como la etapa rubendariana porque es la influencia de Rubén Darío. Al ser modernista, Vallejo predomina en la musicalidad. Obviamente, como todo modernista, Vallejo predomina en lo exótico, obvio, y sobre todo la sugerencia. Lo más llamativo de la poesía de Vallejo es la sugerencia. ¿En qué sentido la sugerencia? El predominio de las metáforas. Heraldos Negros es un poemario muy solemne, muy metafórico. Y si hablamos nosotros del modernismo, acá Vallejo es muy cuidadoso con sus expresiones. Esteticismo. Estos rasgos ya los habíamos estudiado. Es aquí que en el año de 1918 Vallejo publica su primer poemario, llamado Los Heraldos Negros.
Cuando hablamos de los heraldos negros de Vallejo, vamos a tener lo siguiente. Escúchame, no con heraldos negros, sino con un poema de heraldos negros, Olenka. Antes de publicar Heraldos Negros, Vallejo publica El poeta a su amada en la revista Variedades y obviamente en ese momento Clemente Palma, que era el director de la revista, lo insulta horrendamente. Pero vamos, salgamos de la anécdota, vámonos a lo que viene en el examen de admisión, ¿correcto? Existencial tiene que ver en esta etapa de Vallejo lo existencial. Como existencialismo, no, porque todavía no nace la vanguardia. ¿Correcto? Todavía no nace la vanguardia. ¿Ya está? Ahora, un detalle, no sé porque no voy a leer tantas líneas en un ratito, Alonso, perdóname, mándame breve, resumen, please, resumen. Si hablamos nosotros acerca de heraldos negros, lo primero que yo tengo que saber es lo siguiente. Con heraldos negros, características que vienen en el examen de admisión. Hablamos de dolor personal, es decir, el dolor de Vallejo. El dolor no social, todavía no nace esa tendencia, sino el dolor propio. ¿Listo? Acá vamos a tener en heraldos negros el hogar provinciano, va a aludir al hogar provinciano, y dentro del hogar provinciano un referente va a ser la madre. Todavía Vallejo no ahonda en el tema de la madre, eso es triste, pero ya menciona a la madre en heraldos negros. ¿Por qué? Porque está en su condición, en su formación provinciana. César Vallejo, aquí en heraldos negros, va a hablar acerca de un hogar provinciano, pero con rasgos andinos. Por eso es que cuando publique heraldos negros, José Carlos Mariátegui dice, Vallejo es indigenista. Sabemos que Vallejo no es indigenista, pero Mariátegui lo consideró así. ¿Y por qué Mariátegui lo consideró así? Porque Mariátegui decía que él ya expresaba el mundo andino. ¿Te das cuenta? En los heraldos negros lo que vamos a tener son metáforas, en su mayoría religiosas e históricas. Si te viene un poema de heraldos negros en el examen es facilito. Musicalidad, exotismo, sugerencia, la metáfora, solemnidad. Por ejemplo, el primer poema del libro se llama Los heraldos negros. Y dice así, hay golpes en la vida tan fuertes, yo lo sé. Si te das cuenta, esa es influencia de Rubén Darío y al mismo tiempo es influencia de Baudelaire, el spleen, el tedio de la vida. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Está hablando de los recuerdos. Son pocos, pero son. Es lo que me dice el tío Battles en su programa. No sé quién es tío Battles. Bueno, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Si te das cuenta, primero, Vallejo a nivel formal todavía utiliza la rima consonante, es modernista. Vallejo a nivel formal utiliza los versos de 14 sílabas métricas, versos alejandrinos, que son versos frecuentes dentro del modernismo. ¿Listo? Y Vallejo a nivel de contenido está hablando del dolor, la depresión, la melancolía. Por eso diría, ¿no? Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Mira lo que está diciendo, mira lo que está diciendo. No, Vallejo no es posmodernista todavía. Mira lo que está diciendo, te lo planteo de la siguiente manera. Vallejo, en un momento determinado, está sintiendo el dolor. Y hablando de ese dolor, que Baudelaire llamaba el spleen, el tedio de la vida, la melancolía, la depresión. Y este Vallejo va a decir precisamente esto, que son como los potros de bárbaros atilas. Esa es una metáfora muy modernista. Eso no puede ser posmodernista porque el posmodernismo aboga por la sencillez y esto no es sencillo. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas. ¿Qué tiene que ver Atila? La frase de Atila, donde pisa mi caballo, no vuelve a crecer la hierba. ¿Te acuerdas?
donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba. Eso lo está aplicando acá. El potro de Atila es una metáfora de devastación. El potro de Atila es una metáfora de arrasar con todo. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, quiere decir precisamente que cuando pasa una devastación, cuando pasa una depresión, como que ya no puedes volver a ser el mismo, ya no eres el mismo. Eso representa el potro de Atila. O los heraldos negros que nos manda la muerte. Los heraldos negros que nos manda la muerte son los mensajeros de la muerte, aquellos que nos dicen que obviamente vamos a morir y que otros también van a morir. Entonces, esa melancolía, esa depresión, desde el primer poema del libro. Primer poema. Vamos a tener acá dentro poemas como Los dados eternos. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado tu pan. Pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Ay Dios, si hubiera sido hombre, hoy sabría ser Dios. Pero como es el hombre quien te sufre, el Dios es él, ¿cierto? La melancolía, la tristeza y sobre todo este reclamo, ¿no? Es ahí donde le dice, tú no tienes Marías que se van, una clara alusión a la madre, extrañar a la madre. Este es el poema, por ejemplo, que con mayor bravía, dice él, aplaudió el maestro González Prada. Acá vamos a tener poemas como A mi hermano Miguel, que es parecido al hermano ausente en la cena pascual. Heme aquí sentado en el viejo pollo de la casa, hermano, donde madre venía y decía, pero hijos. Acá tienes, por ejemplo, el de El poeta su amada, que es el poema que le mandó a Clemente Palma antes de publicar su libro y por el que Clemente lo criticó tanto, ¿no? Acá tienes el último poema del libro llamado Espergesia. Algo interesante tienes que saber. El libro comienza con dolor. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y el libro termina con dolor. Yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Desde la primera hasta la última página. Pero es un dolor del yo, un dolor personal. No es todavía el dolor del mundo. Por ejemplo, querer teorizar a Vallejo con una sola idea no se puede, porque el Vallejo de cada poemario es un hombre muy diferente al otro. ¿Te das cuenta? Vallejo representa el dolor universal, sí, pero eso es acá. Acá no, acá es mi dolor, mi dolor. Vallejo siente compromiso por la sociedad, sí, eso es acá, pero acá la sociedad me llega altamente, que se pudran todos. ¿Te das cuenta? Por eso, cada etapa es muy diferente. Cuando en un examen de admisión te viene un poema de Vallejo, ahí bien claro dice de qué libro es. Y inmediatamente cuando tú ves el libro tienes que sacar las características. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué es esto? Vanguardismo. Rápidamente. Si hablamos del vanguardismo en Vallejo, vamos a tener acá la segunda etapa, los dos conflictos que marcaron la segunda etapa de Vallejo. Vamos a ver primero, ¿qué hace Vallejo acá? Acá en el vanguardismo la poesía de Vallejo es diferente, porque esta poesía se va a caracterizar por la ruptura de la sintaxis. Vamos a romper la estructura de la oración, ruptura de la sintaxis. Segundo, en esta etapa de Vallejo lo que vamos a tener es la presencia de neologismos. Cuando decimos neologismos, lo que vamos a tener son palabras nuevas. Por eso también a neologismos en algunas preguntas le van a poner innovación semántica. Es decir, vamos a cambiar conceptos e inventar palabras nuevas, significados nuevos, innovación semántica. Otro rasgo que tiene Vallejo acá vamos a tener la ortografía caprichosa. No como González Prada. Si bien es cierto, González Prada rompía con la ortografía, Manuel González Prada escribía como sonaba. Vallejo escribe como le da la gana. Vallejo escribe volver con una B y 3 Vs, por ejemplo. Busco volver de golpe al golpe, ¿te das cuenta? Ahí lo vamos a tener. Acá, donde en la etapa vanguardista influencia de un autor directamente, no. Si bien es cierto, Vallejo va a ser poesía vanguardista y como poeta vanguardista en el Perú no hay mucha influencia, él va a romper de tal manera que va a crear algo nuevo. Se dice que la poesía de Vallejo inicia una nueva etapa.
Vallejo crea su propia vanguardia, ¿listo? Obviamente que va a tener influencia un poco del surrealismo, mínimamente. Obviamente que Vallejo va a tener un poco de influencia de lo que es la vanguardia como concepto general, pero no de un autor directamente. Acá vamos a tener dentro de esta etapa vanguardista también lo que se conoce como la dimensión espacial. ¿Qué es la dimensión espacial? Vamos a hacer caligramas. También Vallejo va a hacer caligramas. Y es en esta etapa donde Vallejo va a tener cierta mínima influencia, sobre todo en el concepto de Huidobro, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque Vallejo va a tener referencia al creacionismo. Que este creacionismo tiene que ver con los neologismos, es decir, crear palabras nuevas o crear conceptos nuevos. Por ejemplo, dentro de esto, el mismo título de Trilce es una palabra inventada. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos la noción de creacionismo. El creacionismo decía que el poeta no imita la realidad, el poeta inventa una nueva realidad. Eso es lo que vamos a tener acá. Ahora, pero todo esto, quiero que entiendas la diferencia. Arcaísmos mínimamente, sí hay mínimamente, pero eso no es una característica de vanguardia, pues. El arcaísmo no es una característica de vanguardia, es algo ya propio de él. Te lo planteo en un detalle sencillo. Si te viene un poema de heraldos negros, tú marcas musicalidad, tú marcas exotismo. En heraldos negros tú vas a marcar sugerencia, vas a marcar metáfora, pero en cambio si te viene Trilce, nota, todas las características son diferentes. Si desordenan la oración, ruptura sintáctica. Si inventan palabras nuevas, neologismos, innovación semántica o hasta creacionismo. Si escribes como te da la gana, ortografía caprichosa. Si dibujas con los versos, dimensión espacial del poema. Estos son algunos de los rasgos de la etapa vanguardista, pero hay que considerar acá rasgos también personales presentes en el libro. Este libro es de 1922, cumple 100 años, sí, Trilce. ¿Qué sabemos de Trilce? Planteamos algunas cosas rápidas de Trilce. ¿Qué significa Trilce? Eso jamás lo va a preguntar el examen porque todas son suposiciones. Tú podrás decir lo que tú quieras, pero nada de eso es verdad al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos afirmar? ¿Qué podemos afirmar de Trilce? Lo primero que podemos afirmar es sencillo. En este caso, todavía existe ni idea. En este caso, si hablamos nosotros de Trilce 1922, claro, triste y dulce es una suposición. Triste Celda es otra suposición. Lo vendió a 3 soles. A Trilce vendió el poemario. Es otra suposición. Son solo suposiciones. Pero ¿qué podemos afirmar? Que hay dos temas fundamentales. La cárcel y la madre muerta. Estos son los dos temas del libro. Vallejo se entera de que su madre está enferma, viaja a Santiago de Chuco y cuando Vallejo llega ya la mamá está enterrada, pues. Y ahí está la nostalgia. Y este Vallejo se reúne con viejos compañeros sin saber qué ha sido de su vida y al final termina inmiscuido en actos ilícitos. Se dice que Vallejo no cometió ningún ilícito, pero al estar reunido con ellos y todos lo vieron con ellos, pueblo chico, infierno grande, lo metieron preso y hasta que se esclarezca su situación son casi 4 meses de cárcel en una isla en Trujillo con un terrible dolor de huesos. Exacto, Arturo. Si hablamos de cárcel y madre muerta, ¿qué temas se desprenden? Soledad, melancolía, dolor, hogar provinciano. Esos temas salen de estos dos, obviamente, ¿no? Por eso es que Vallejo escribe, mamá dijo que no tardaría. Mira esa frase, ¿no? Mamá dijo que no tardaría. Aguedita, Nativa, Miguel, jugamos todos con los barcos, el mío fletado de dulces es el más rápido. Los adultos dijeron que no tardarían, dice. O en otra parte, ¿hasta qué hora serán 4 las paredes de esta fría celda? 2 muros altos, con 2 muros pequeños, que parecen 2 madres tomando al hijo por la diestra. Y yo tengo la mía levantada que hace por ambas manos. Es decir, hasta las paredes de la cárcel le recuerdan a su madre. O por ejemplo, cuando Vallejo escribió cosas como, Vallejo diría algo así, amorosa llavera de innumerables llaves. Esta es una metáfora que vino en la prepa. Amorosa llavera de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, ¿hasta qué hora serían 4 estas paredes?
Si estuvieras aquí, seríamos tú y yo juntos contra ellas. Di libertadora. Obviamente está recordando a la mamá y a su gran llavero, amorosa llavera de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, dice, o sea, si viniese mamá con ese llavero, con el que abría todas las puertas de la casa, me sacaría de esta celda. Por eso, y todavía el regionalismo, el dialecto, ¿no? Di libertadora, se refiere a la mamá. Quizá imagínate, la mente de Vallejo vuela. No sé, pues ubícate en esa época en que mamá te castigaba y te mandaba a tu cuarto y tenías que permanecer encerrado hasta que madre te abra la puerta. Pero ahora imagínalo en una celda y esperando a que venga mamá a abrirte la puerta. Lo curioso es que había personas que le decían a Vallejo, al menos aprovecha, escribe, al menos publica algo, danos un poemario. Y Vallejo se puso en un plan de no me apuren. Por eso el primer poema de este libro es ¿quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración, que si es tarde o temprano, se aquilatará mejor el guano. Aquella calabrina tesoria que hace infeliz un insular corazón. Y la península paras en los más soberbios bemoles de la grupa, ya lo idea, del salobre, el catraz, parado impertérrito en la línea del equilibrio. No entiendo. Exacto, es vanguardia, pues. ¿Qué es lo que te está contando Vallejo? Vallejo te está contando que hay un alcatraz que quiere defecar y no lo dejan defecar. Y todo el mundo cuando quiere defecar quieren vender su guano, porque para el insular corazón el guano es una calabrina tesoria, una porquería valiosa, y Vallejo está en el plan de que el alcatraz quiere soltar el guano y no lo dejan, algo así. Pero entiéndeme, acá hay una metáfora muy fuerte que está escondida. ¿Cuál es? No se refiere al baño, no seas tan simple. Hay algo más fuerte. ¿Qué significa el acto de defecar acá? El excremento se parece a la poesía. El excremento y la poesía son semejantes. Excremento es igual a poesía para Vallejo. Eso es un pensamiento de vanguardia. ¿Y en qué se parecen el excremento a la poesía? En que los dos son veneno que tienes dentro. Y si no lo sacas, te va a matar. Tienes que botarlo. Pero no solo tienes que sacarlo, salir de las entrañas. ¿Qué tienen que ver los políticos, Franz? No entiendo. Ya, entonces tienes que sacar la poesía. Es esa que te mata las entrañas, son esos recuerdos que te carcomen, son esas ideas que te ponen melancólico. Y entonces, lo mismo es el excremento. Y en este caso, todo esto lo colocas en el papel, pero si se queda cerca te va a matar. Tienes que botarlo lejos para que no te mate. Para Vallejo, publicar un poemario es sacar de las entrañas y toma tu porquería, yo me largo. Y así fue. Así fue. Claro, es que Vallejo no solo se identifica con el Alcatraz es como una referencia americana del albatros europeo. Acuérdate que el albatros y el alcatraz ambos son aves guaneras, ¿cierto? Ambos se asemejan. O sea, por ahí hay una pequeña referencia al simbolismo europeo. Ahora, lo curioso es que Vallejo hizo eso. Publicó Trilce y se largó del país. Y en una carta a su hermano le decía, volveré al Perú cuando queden piedras sobre piedras, o sea, cuando todos hayan muerto. Vallejo no era nacionalista, social, nada. Vallejo acá, después de haber llorado la muerte de su madre en una cárcel, obviamente Vallejo no quería saber nada de esta realidad y prefirió marcharse. Esta sería la etapa vanguardista. No te olvides que aquí todo va a ser verso libre, no vayas a olvidarte. Y viene la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa en que Vallejo se va a Europa. Vallejo conoce Francia, conoce Alemania, llega a Rusia, conoce muy de cerca la revolución, luego Vallejo vuelve a Francia. Sí, acá no hay títulos, acá por eso no he puesto ningún título, en Trilce no existen títulos. Vallejo vuelve a Francia, sí, Alonso. Y como Vallejo llega a Francia, por haber estado en Rusia y otros conflictos de opinión en algunos artículos, le quieren quitar su permiso de residencia. Y entonces, mientras se soluciona todo, Vallejo tiene que abandonar Francia y se va a España. Le firman un salvoconducto en plena guerra civil y Vallejo va a estar en la guerra civil
en donde escribe España aparta de mí este cáliz, donde la generación del 27 le pide a Vallejo que forme parte de las tropas haciendo poemas para la lucha. Y Vallejo escribe España aparte de este cáliz. Luego se regulariza su situación en Francia, vuelve a París y es en París donde permanece la última etapa de su vida hasta su muerte. Planteamos dos cosas. Primero, la etapa del socialismo es la etapa de manera general de la preocupación social. La etapa del socialismo es la etapa en donde vamos a tener como tema la solidaridad y en donde vamos a tener como otro tema el dolor universal. Ya, esto sí es la última etapa, Vallejo, el poeta del dolor universal. Pero vamos a ver en específico dos textos. Si hablamos nosotros de Vallejo, aquí Vallejo en 1938, perdón, en 1938 muere, discúlpame, en 1939, ahí está. En 1939 aparecen dos poemarios póstumos de Vallejo, ¿correcto? Dos poemarios póstumos de Vallejo. Dos poemarios que se publican acá en Perú, pero que ya se habían escrito en Europa. Aquí aparece España, aparta de mí este cáliz. No está en el prospecto este de aquí, pero solo menciono algo breve. En España, aparta de mí este cáliz, Vallejo escribió el poemario y lo imprimió en España, pero no de manera formal, no pasó por editorial. Por eso sí, por eso es un poemario inédito. En España, los soldados republicanos fabricaron el papel, lo pasaron por mimeógrafo y sacaron las copias del poemario, y estos poemarios los traían los soldados dentro del uniforme. Este es el poemario de la Guerra Civil Española. Es aquí, en este poemario precisamente de la Guerra Civil Española, en donde vamos a tener la solidaridad, el apoyo al hombre, y es aquí donde aparece uno de los poemas más recordados, Masa. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia el hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo, ¿cierto? Sí, lo dije hace un rato, acuérdate. Socialismo, compromiso social, preocupación social, incluso poesía comprometida, y algunos libros vas a encontrarlo con el nombre de marxismo, incluso. Marxismo, ya está. Ahora, esto es en 1939. Esto de acá no viene directamente en el prospecto, pero el otro libro del 39 que sí viene y tiene características propias, peculiares, es Poemas Humanos. Ahora, en Poemas Humanos también vamos a tener poesía social, en Poemas Humanos también vamos a tener solidaridad, en Poemas Humanos también vamos a tener dolor universal, pero si te viene en el examen un poema de Poemas Humanos, ¿qué características especiales de este libro vamos a encontrar? Primero, vamos a tener acá un lenguaje cotidiano. Así se le llama. Un lenguaje de la expresión cotidiana. Un lenguaje prácticamente coloquial. Si tú lees Poemas Humanos, es el poemario más fácil de leer de Vallejo. No es solemne como Heraldos Negros, ni es hermético como Trilce. Otro, si hablamos nosotros de Poemas Humanos, acá un tema fundamental en Poemas Humanos es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el espacio de dolor. El cuerpo es el espacio de sufrimiento. El cuerpo es el espacio de agonía. ¿Correcto? Sí, se le llama lenguaje de la conversación cotidiana o lenguaje cotidiano, pero ten cuidado que la palabra conversacional tiene que ver con una poesía escrita en segunda persona. Lo que la Presa Marcos dice es lenguaje de la conversación cotidiana. Poesía conversacional es algo que crea el nicaragüense Ernesto Cardenal, que tiene que ver con los poemas en segunda persona. Eso es otra cosa, ¿sí? Otro, tenemos acá nosotros, por ejemplo, en Poemas Humanos, lo que se va a considerar como paralelismos y oposiciones. Este rasgo, por ejemplo, viene solo en este libro. ¿A qué le llamamos paralelismos y oposiciones? Te cuento. El paralelismo, escúchame bien para que no preguntes nuevamente, el paralelismo se asemeja a la anáfora.
No es una anáfora, pero se parece. Una anáfora puede ser paralelismo. ¿Estamos bien? Una anáfora puede ser paralelismo. Por ejemplo, si yo te digo, vuelve a mi casa, vuelve a verme, vuelve con tus recuerdos, vuelve de una vez, eso se puede considerar un paralelismo. Paralelismo es cuando los versos tienen la misma estructura temática o aluden a lo mismo en cuanto a forma. Por ejemplo, no necesariamente es anáfora, yo puedo decir cosas como, mis ojos extrañan tu rostro, mis labios añoran tu presencia, mi espejo, cambié el término, mi espejo extraña tu reflejo, ya no mi, la almohada anhela volver a sentir tu cabello, la casa extraña pronunciar tu nombre. Eso es un paralelismo. ¿Por qué paralelismo? Porque no estoy avanzando. Cada verso es como una oración que dice casi lo mismo. ¿Te das cuenta? Representa la misma idea. Por ejemplo, es como decir, la mañana se presentaba triste. No es redundancia, no estoy diciendo lo mismo. La mañana se presentaba triste. El mediodía, no es anáfora, mira, el mediodía complicado. El atardecer solitario y la noche vacía. Floro con estilo es el que te metía a ella, oye, escucha, vamos. Entonces, si hablamos nosotros a esto, claro, es como hacer una cadencia en el poema, cadencia en el poema. A eso se refiere con paralelismo. Por ejemplo, dichoso el que ve el cadáver de un pan con dos cerillos. Dichoso el niño que cae llora y el adulto que ya no llora. Dichosas las orejas Sánchez. Dichoso aquel adulto. Dichoso, ¿te das cuenta? A eso se refiere. A eso se refiere. Ya, vamos. Ahora, ¿y qué es oposiciones? La antítesis, pues. Oposiciones es cuando hay palabras opuestas. Un ejemplo de paralelismo y oposición al mismo tiempo. Y eternamente vida. Y eternamente muerte. Y eternamente solo. Y eternamente contigo. Te das cuenta que acá el paralelismo es una anáfora. No necesariamente tiene que serlo, pero acá sí lo es. Y vamos a tener palabras opuestas. Es como dichoso el niño que cae y llora y dichoso el adulto que cae y ya no llora. Ideas opuestas, ideas opuestas. Eso es una oposición. ¿Listo? Es claro, es como una antítesis, por eso lo estoy diciendo. El paralelismo se asemeja a la anáfora y la oposición se asemeja a la antítesis. Piedra negra sobre una piedra blanca, claro, ahí hay oposición, ahí hay oposición. ¿Listo? Paralelismo, a ver, ya. Paralelismo, repito, es cuando en los versos construyes oraciones semejantes. Por ejemplo, el examen va a ser en octubre. El examen me tiene nervioso. Este examen, ya no necesariamente es anáfora, este examen me causa angustia. Este examen me preocupa demasiado. Ahí está, hay un paralelismo. ¿Por qué? No porque repito la palabra examen, sino porque en todos estoy dando o hablando acerca de lo mismo, ¿cierto? A eso se refiere. Ahora, acá, por ejemplo, vas a tener poemas como Piedra Negra sobre una piedra blanca. Piedra Negra sobre una piedra blanca es el único poema de este libro que sí alude a un dolor personal, por eso es tan recordado. Este sí es un Vallejo que se parece mucho. Poemas Humanos se llamaba Nómina de Huesos, pero Raúl Porras Barnechea le puso el título de Poemas Humanos. Eso preguntaría Callao, Villarreal, por ejemplo. En San Marcos no te vendría algo así. A ver, no es burla, no es burla para nada. Lo que pasa es que Callao, Villarreal tienen un examen integral. En un examen integral te preguntarían hasta cómo se llama la esposa de Vallejo. Es un examen integral. En cambio, en una prueba de eco te ponen el poema y identifica tú las características. Georgette Philippard, se llamaba Georgette Philippard. Ya. Ahora, escúchame. En Piedra Negra sobre una piedra blanca lo planteamos así. Moriré en París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos.
los números a la mala, me he puesto a la mala. Eso de falló por un día es muy simple, ni me sorprendes, Alonso, tú eres más profundo. Vamos, recuerda lo siguiente, Vallejo no está prediciendo su muerte, Vallejo no está anticipando su muerte, eso es una interpretación demasiado simple para esta etapa. Entiende lo que va más allá, no es que Vallejo interprete su muerte, es que Vallejo ya se siente muerto. Por eso te digo que este es el poema más recordado de este libro, porque es el poema más personal de todo el libro. Vallejo es un muerto en vida. ¿Qué es lo que está diciendo? Me moriré en París con aguacero. En París está él, un día del cual tengo ya el recuerdo. Imagina lo siguiente, llegas a una edad primero donde el cuerpo te hace acordar que te vas a morir, porque comienza a fallar, comienza a dolerte, son los heraldos negros que te mandan la muerte. Segundo, en el momento en que comienzas a pensar en la muerte, llegas a otra idea. ¿Cuál es el miedo más grande a morirse en los hombres? El dejar pendientes. ¿Cierto o no? Si eres padre, mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién los va a ver? ¿Quién los va a cuidar? Pero ¿qué pasa si llegas como Vallejo a una edad madura en donde no tienes hijos? No tienes ninguna preocupación que te ate. Es más, no tienes nada tuyo. No es triste, al contrario, conseguiste la libertad. Eres libre. Tienes permiso para morir. ¿Te imaginas qué hermoso es poder vivir sabiendo que si te mueres, nadie va a padecer? O al menos nadie depende de ti. ¿Te das cuenta? Es el tener el permiso para morir. Eso es lo que está planteando. Eso es lo que está planteando. Entonces, ¿qué significa? Ya no vives porque debes, pues vives porque quieres, que es muy distinto. Vives porque quieres y no porque debes. Y cualquier momento puede ser el momento de la muerte. Moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Es como un día como cualquiera de estos. Moriré en París, porque no planeaba volver, él sabía que no iba a volver a Perú. Moriré en París y no me corro, no le tiene miedo. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. No dice jueves porque se va a morir jueves, dice jueves porque lo escribió un jueves. Era un jueves el día que lo escribió. Jueves será, lo dice bien claro, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. El dolor de cuerpo, el dolor de huesos, ya sabe que el cuerpo ya no es el mismo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera coincidido? Nada, si hubiera muerto un jueves, pues ¿cuál es el trauma? No hay nada si hubiera coincidido. O sea, es que no te quedes en la interpretación simple. Vallejo es muy profundo como para ofenderlo de esa manera, ¿cierto? Pero es obvio lo que dice, sí, nada lo ata. Y si nada te ata, qué bonito debe ser saber que nada te ata y que puedes morir en paz. No buscas la muerte, él no está diciendo eso, pero de llegar, aquí estoy, para hoy sin polvo, ¿cierto? Por dos, José Luis, por dos. Acá tenemos traspié entre dos estrellas. Estas son las bienaventuranzas de Vallejo. Lo que te decía hace un momento, ¿no? Dichoso el que ve el cadáver de un pan con dos cerillos, dichoso el niño que cae y llora y el adulto que ya no llora, dichoso, dichoso, ¿te das cuenta? Sí, el cuerpo es espacio de dolor en los poemas de Vallejo. El cuerpo es espacio de dolor. Ahorita vamos a hablar de eso. Estamos hablando solo de poesía. Acuérdate que Vallejo poeta no es igual que Vallejo narrador. Vamos con calma. Ahora, acá, por ejemplo, tienes Los Nueve Monstruos, en donde dice, ay, hermanos, muchísimo que hacer, tendencia social. Pasa un hombre con un pan al hombro, pasa un hombre, se rasca la axila, extrae un piojo y lo mata. ¿Cómo hablar de psicoanálisis? Eso escribió Vallejo. Pasa un hombre, se rasca la axila, extrae un piojo y lo mata. ¿Cómo hablar de psicoanálisis? Por ejemplo. Esta última etapa de Vallejo va a prolongarse hasta su muerte y los libros son póstumos porque en 1938 muere Vallejo y muerto Vallejo, su viuda, Georgette Philippard, viene a Lima. Y acá, con Raúl Porras Barnechea, el personaje que está en el billete 20 soles, publican estos libros.
con el título de Poemas Humanos. Y es acá que se publica pues la última etapa de Vallejo. Ahora, esto es Vallejo poeta. Un detalle importante. Si hablamos nosotros de Vallejo, Vallejo no solo va a ser poeta. Vallejo va a tener otras tendencias. Por ejemplo, Vallejo va a escribir cuentos. Y esto también lo ha preguntado en algunas partes la PRE. Uno de los cuentos más recordados de Vallejo es Paco Yunque. A ver, quiero que pienses para que tú solo respondas lo que me has preguntado. ¿A qué etapa pertenece Paco Yunque? Si Paco Yunque es la historia del hijo de la empleada y el hijo del patrón, que coinciden en la misma escuela, Compromiso social, donde profe. el patrón maltrata, o el hijo del patrón maltrata al hijo de la empleada, lo llama mi empleadito, hay injusticia social, hay dolor, hay humillación. El maestro, en vez de ayudarlo, se colude porque el papá es un empresario minero. Y entonces al final llega el director y lo premian al hijo del patrón por haberse robado la tarea de Paco Yunque, mientras que Paco Yunque lloraba un rincón, así acababa el cuento, ¿te acuerdas? Obviamente es un cuento socialista. Es más, Paco Yunque está en la antología de cuentos socialistas publicada en Rusia. Paco Yunque forma parte de los mejores cuentos socialistas mundiales publicados en Rusia. Bandera roja, ¿qué te refieres con bandera roja? Bueno, ya, vamos. A eso se refiere precisamente. ¿Por qué? Porque es un cuento que expresa mucho ese dolor universal. Es un cuento que expresa mucho el dolor universal. ¿Listo? Ahora, tenemos ensayo. Vallejo también va a ser un ensayista. César Vallejo, para empezar, en cuanto a periodismo, va a trabajar desde que llegó a Lima y conoció a Valdelomar. Pero luego Vallejo fue puliendo el ensayo. Y cuando fue puliendo el ensayo, por ejemplo, Vallejo escribe El arte y la revolución, precisamente cuando Vallejo visita Rusia. Acuérdate que Mariátegui no llegó a conocer Rusia, cosa que sí hizo Vallejo. Y Vallejo contempló cómo es la situación del artista tras la Revolución Rusa, la importancia de las letras y el arte con la revolución. Un ensayo importante. Tenemos, por ejemplo, y la PRE a veces lo pregunta, el teatro de Vallejo. Y acá, por ejemplo, tenemos Colacho Hermanos. Solo te preguntan esto, ¿no? Obra de teatro de Vallejo. Y Vallejo incluso también tiene novela. Y si hablamos de novela, puedes mencionar El Tungsteno, por ejemplo, o Fabla Salvaje. Son algunos de los textos narrativos de César Vallejo. Esto lo suelen preguntar en las partes de relacionar o verdadero y falso en cuanto a Vallejo. Pero lo que más viene son los poemas. ¿Listo? Y con eso tienes tu panorama. ¿Estamos bien para iniciar? Cuéntame. Sí, estoy desmenuzándote el prospecto. ¿Estamos bien? Háblame. Ya te dormiste ya. Claro, para iniciar es que tengo que hacer la segunda parte de la clase, este es solo el inicio. Sí. Perfecto, ya. Entonces le metemos borrador. A ver. Primero le tomo foto. Uy, ya decía yo por qué se ve bonito, se activó la cámara de selfie. Ya está. Ahora sí. Quieren un selfie. Ya. Ahora sí, borramos. Quieren su selfie. A ver cuál está más seco. Este está más seco. Nos toca hablar, sí, se la voy a mandar a Oscar para que Oscar se las mande a ustedes, no te preocupes. Vamos a hablar ahora acerca del indigenismo. Tenemos que conversar el penúltimo capítulo del curso. Sí, ya estamos acabando el curso, por si acaso. Ya estamos terminando. Y lo bueno es que el último capítulo se ha achicado, porque ahora solo en el capítulo de urbanismo o literatura del 50-60 ya no viene Blanca Varela, ya no viene Edgardo Rivera Martínez. Entonces, como que te han achicado el temario de la parte final del curso. ¿Sí? Oscar no mandó la vez pasada. Háblale a Oscar, háblale a Oscar.
Pero si la vez pasada hicimos clase virtual, lo que mandé fue diapositivas. Y sí, sí se las mandé. Y es más, en las diapositivas que te mandé está trabajándose Vallejo. Le puse Vallejo para que vayas leyendo. Ahí están los poemas, están las etapas, como para que vengas repasando. Ah, ya, sí, sí estaban. Ah, la vez pasada. Ah, selfie. No, ¿por qué te voy a mandar el selfie? Después me haces sticker. Vamos. Ahora sí. Te voy contando algunas cosas mientras esperamos que seque un segundo. Ya, ruptura de la sintaxis. ¿Qué tiene ruptura de la sintaxis? Cuéntame. Ah, ¿qué era? Ya. La ruptura de la sintaxis es cuando quebramos el orden de la oración. ¿Cuál es el orden de la oración? Sujeto, verbo, complemento. Si yo te digo, ¿cuánto erízanos? ¿Cómo se llama cuánto erízanos? Si tú rompes el orden de la oración, eso se llama ruptura de la sintaxis. Cuando quiebras la oración o la oración parece sin sentido, no por el tema, sino por el orden de las palabras. Hoy, de, mañana, cuando, siempre, ¿no? Algo así, por ejemplo. Eso sería ruptura de la sintaxis. A ver, vamos a ver qué preguntas de Vallejo hay en la separata, como para poder ir conversando un poco. Veamos, 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 veamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Óscar, aquí está. Separata de hoy, semana 15. Ah, caramba, ya estamos un pasito de terminar ya. Son 16 semanas nada más, imagino, ¿no? Porque la próxima creo que ya acabó todo. Ya al menos yo ya acabé el sílabo. A ver, uno. Ajá, mira. Consejo cuando tengas que leer. Lo primero que vas a hacer es lee la pregunta, no el poema. A partir del fragmento del poema 25 de Trilce, ya inmediatamente. Se puede sostener que el estilo de Vallejo, ¿sabes cómo sale esta pregunta? No leas el poema. Primero, elimina lo que no es de Trilce. Conversación cotidiana es poemas humanos, se va la A. Varios neologismos, eso sí es de Trilce, se queda la B. Metáforas corporales, poemas humanos, se va la C. Sintaxis convencional no tiene nada que ver con Trilce, se va la D. Recuerda que sintaxis convencional es sintaxis tradicional. Lo que tiene Vallejo es ruptura de la sintaxis. Entonces la clave es la B sin leer el poema. Bienvenido a las preguntas. Está facilito. A ver, confírmalo. Ya, pues mira lo que dice acá. Ignánima, grifalda, callandas cruzadas. ¿Qué son esos neologismos? ¿Te das cuenta? A ver, pregunta 2. A partir del fragmento del poema, la A de poemas, sí, la A es de poemas humanos, pues conversación cotidiana y metáforas corporales son de poemas humanos. A partir del fragmento citado del poema Gleba, perteneciente a poemas humanos, se puede sostener que cuanto al estilo Vallejo, mira, acá sí hay algo bonito. Si tú miras las 4 claves, las 4 son de poemas humanos. En poemas humanos hay paralelismos. En poemas humanos hay imágenes corporales. En poemas humanos hay un lenguaje de conversación cotidiana. Y en poemas humanos hay compromiso político. Chanfla, casi te tocó leer el poema entonces. Levante sus defectos capitales con cintas, su mansedumbre y sus vasos sanguíneos, tristes de jueces colorados. Tienen su cabeza, subraya cabeza, su tronco, subraya tronco, sus extremidades, subraya extremidades. Ya salió la clave, pues. Tiene su pantalón, sus dedos metacarpos, un palito. Vamos, cuerpo, cuerpo, cuerpo. ¿Alguien pasa el material a Jennifer? Entonces la clave sería la B. Imágenes corporales. Imágenes corporales. 3. A ver qué dice la pregunta. No, acá no está la pregunta. Uy, solo es poema. Ah, caramba. No hay pregunta, ¿cierto? Solo es poema. A ver, vamos a ver. Quiero, para terminar, cuando estoy al borde célebre de la violencia, lenguaje cotidiano, estos poemas humanos, estos poemas humanos, o lleno de pecho el corazón, poemas humanos, querría ayudar a reír al que sonríe. Ah, quiero ayudar a reír al que sonríe. Ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca. Cuidar a los enfermos, enfadándolos. Comprarle al vendedor. Ayudar al matador. Cosa terrible. Quisiera yo ser bueno conmigo en todo.
Ah, ya pues. Imágenes fragmentadas del cuerpo que sufre, no, hay un deseo de ayuda. El poeta habla de un futuro posible sin sufrimiento, no. Hay un deseo de ayuda, sí, la clave es la C. Musicalidad del lenguaje, un acento modernista, no. La clave es la C, la clave es la C. Se nota que es poemas humanos. 4, marca la alternativa de completa. El vanguardismo se caracterizó por su afán de innovación. Muestra clara fue la composición de caligramas, procedimiento que consistió en... ¿Qué es caligrama? Dimensión espacial. Busca la clave que diga dimensión espacial. Clave C, excelente. Aprovechar el nivel espacial del poema. 5. Con respecto a los periodos de la poesía de Vallejo, marca la alternativa completa. Trilce es un libro que se caracteriza por la... Si miras las claves, ortografía caprichosa, si es dimensión lúdica, poco. Sintaxis convencional, no. Ruptura del canon, sí. El hermetismo, la transgresión del lenguaje tradicional, por ello se reconoce de manera innegable su vanguardismo. A. Vanguardismo. 6. Sobre Trilce de César Vallejos. Claro, la vanguardia es lúdica, no te olvides. La vanguardia es lúdica. Por ejemplo, cuando Vallejo dice, el grupo dicotiledón es el grupo de los dos cotiledones, ¿no? En la 5 es la A, la A, la A. Te dije que ortografía caprichosa sí hay, dimensión lúdica hay y ruptura del canon hay, pero por la otra parte, la única que dice vanguardista es la A. 5 la A. A ver, 6, pertenece al periodo experimental y de compromiso político. Experimental sí, pero compromiso político no. Se va la primera. Hay 3 opciones. A ver, es considerado el mayor poemario vanguardista postbélico. Sí, la vanguardia peruana es después de la Primera Guerra Mundial, 1922, aparece Trilce, es postbélico se le llama. Entonces la segunda también es verdadera, o es verdadera. Entonces puede ser la B o la D, la B o la D. Siguiente, utiliza la sintaxis convencional, Trilce convencional, lenguaje depurado. No, eso es falso, ¿cierto? No, Abigail, la ortografía caprichosa es solo en Trilce, ¿sí? A ver, ya la siguiente define. Manifiesta la concepción de solidaridad esencial en el hombre. Trilce, solidaridad, no, no. Y entre sus temas se encuentra la ausencia de la madre, sí, clave dedo, muy bien, clave dedo. 7, de acuerdo a los versos citados del poema Sombrero, Abrigo, Guantes de Poemas Humanos, marque lo siguiente, vamos a ver. Dice así, entre mis labios hechos de jeve. Ojo, ya te está diciendo labios, ya salió la clave, ¿cierto? La pavesa de un cigarrillo humea y el humo se ve 2 humos intensivos. El tórax, ya salió la respuesta. Y el tórax, un óxido profundo de tristeza, importa el otoño, se injerte los otoños, importa que el otoño se integre de retoños, la nube de semestres, de pómulos, de arruga, ya pues, metáforas corporales. ¿Dónde está? La D. La D. Y a ver, acá, respecto a los versos sombrero, abrigo, guantes, otra vez, de Vallejo marca lo correcto y dice... Importa oler al loco postulando. Esa es tuya. Importa oler al loco postulando. Qué cálida la nieve, subraya cálida y subraya nieve. Qué fugaz la tortuga, subraya fugaz, subraya tortuga. Si te habla de poemas humanos, ¿qué es esto? Oposiciones. El cómo, qué sencillo, qué fulminante, que cuando busca oposiciones. Clave, avión. Excelente, avión. Pregunta número 9, Vallejo, sí. Con relación a los versos, el alma que sufrió de ver su cuerpo de poemas humanos, marque la secuencia correcta. A ver, acá hay que leer el poema. Tú sufres, tú padeces, tú vuelves a sufrir. Horriblemente, desgraciado mono, jovencito de Darwin, alguacil que me atisbas, atrocísimo microbio, y tú lo sabes a tal punto que lo ignoras soltándote a llorar. Estamos en poemas humanos. Vamos a ver. El dolor se expresa a partir de referencias a partes del cuerpo. ¿Hay alguna referencia del cuerpo en el poema? No hay ninguna. Ahí tienes que leer el poema. No hay ninguna. Habla de Darwin, habla del mono, habla de llorar. No, no hay cuerpo. Entonces la primera es falsa. Hay 2 opciones. Sabes que la segunda es verdadera, sabes que la tercera es verdadera, ya vete a la cuarta nomás.
Evidencia la noción de solidaridad sobre la base de la cultura quechua. Quechua, no. Ahora, a ver, ¿qué dice la segunda y la presente? Está presente el recurso de la oposición, pero no el paralelismo. Tú sufres, tú padeces, tú vuelves a sufrir horriblemente, desgraciado mono, jovencito de Darwin, alguacil que vas atrocísimo microbio, y tú, ahí está, tú lo sabes a tal punto que lo ignoras, ahí está tu oposición, ahí está tu oposición, tú lo sabes a tal punto que lo ignoras, esa es tu oposición. Y las referencias biológicas, carácter del dolor, claro, sí, alusión al microbio, alusión a evolución, alusión a Darwin, teoría materialista. La clave sería dedo. 10, ¿también es Vallejo? Sí. En los versos del poema 15 de Trilce de Vallejo que se aprecia. ¿Cuál mi explicación? Esto me lacera de tempranía, esa manera de caminar por los trapecios, esos corajosos brutos como postizos, esa goma que pegue la soga al adentro, esas posaderas sentadas para arriba. No es objetivo, no hay realismo, ni tampoco hay maquinismo. La clave es la de verso libre. Y con eso está todo. Ya tenemos todo Vallejo. Listo. Perfecto, señores. Ahora nos toca hablar acerca del indigenismo. Planteamos un concepto rápido, atento porque estamos avanzando, es un ciclo aceleradísimo. Si hablamos nosotros de vanguardismo, vamos a tener, perdón, de indigenismo, vamos a tener dos elementos. Una cosa es la palabra indio y otra cosa es la palabra indígena. Ayúdenla, Ashley, por favor. Una cosa es la palabra indio. Indio es un término peyorativo, indio es un término despectivo, anual, ya. Indio es un término que alude a un grupo marginal. En cambio, indígena es un término que incorpora una etnia con deberes y derechos reconocida constitucionalmente. Indígena es un término que es contexto beligerante, contexto de conflicto, contexto de guerra, por ejemplo. Ahora, si hablamos, por ejemplo, contexto beligerante sería España, parte de este cáliz, la guerra civil española. Si nosotros decimos indio al indio que vive en India, no, pues estamos hablando de Perú, no seas maleado. A ver, estamos hablando acá en el Perú, por si acaso. Ahora, si nosotros decimos indio acá en Perú, es término despectivo, peyorativo, se usa. E indígena es un término amparado por la Constitución. La diferencia entre indio e indígena no es la diferencia de persona. El indio y el indígena pueden ser la misma persona. Es como decir negro y decir afroperuano. Afroperuano es el término propicio, negro es el término que se usaba hasta hace poco, pero que es un término cargado también de un tono despectivo. ¿Te das cuenta? No es lo mismo decirte querido postulante que decirte niño rata, por ejemplo, ¿no? El otro es despectivo, pero te lo digo de cariño igual, es despectivo, no te sientes bien, no te gusta que te digan niño rata, ¿cierto? Entonces por ahí va. No es lo mismo decirte, pues, ¿qué cosa? Como lo que sucede con los inmigrantes, no es lo mismo decir venezolano que decir veneco, porque para muchos de ellos es un término despectivo, es como decir sudamericano y sudaca, ¿no? Lo mismo pasa acá con el término indio y el término indígena. Te repito, el término indígena es un término amparado por la Constitución. El término indígena alude no solo a los Andes, también a la Amazonía. En cambio, el término indio es solo el término despectivo, ¿correcto? Ahora, después de esta clase tendrá más stickers. Y después, ¿por qué te dice niño rata, David? ¿Ves? Vamos, uno está hablando de cosas serias y me sales con caca. Ay, David, ay, David. Vamos, a ver. Y luego me dice, lo voy a jalar en la encuesta. Vamos, a ver, escúchame. Mira, ya estamos hablando serio y me salen con esas cosas. A ver, te cuento. Si hablamos nosotros acerca del indigenismo, vamos a ubicarnos en una época histórica. Formalmente, el indigenismo se asocia entre 1930 y 1950. Formalmente. ¿Listo? A ver, hay negros en Haití, en el Caribe, porque de mi punto de vista subjetivo, muy bien, el término afrodescendiente es incorrecto, ya que la humanidad entera nace de África. Ah, bueno, ya. Sin embargo, a lo que me refiero con afroamericano es al gran componente de descendencias africanas. En Haití sí hay
sí hay afroamericanos y sí provienen de África también, no nacieron en Haití. Está bien que en Haití o en República Dominicana, Martinica, Guadalupe, hay una gran cantidad de afrodescendientes o afroamericanos, pero no es que ellos son originarios de ahí, todos ellos fueron traídos de África. Por algo Carpentier escribe El reino de este mundo, precisamente hablando de la presencia africana. Ahora, si te vas más atrás y me dices que la humanidad nació en África, acá cuando decimos afroamericano o afrodescendiente, nos referimos pues a lo que se refiere a estas personas de rasgo étnico específico, ¿no? Ser peruano no es una raza, la palabra raza ya no se usa. Es una nacionalidad. Claro, es que nadie está hablando de raza peruana, estamos hablando de componentes étnicos en América Latina. ¿Listo? Componentes étnicos en América Latina. Ahora sí, vamos, escúchame. Si hablamos nosotros acerca del indigenismo, el indigenismo va a caracterizarse por lo siguiente. Primer punto, dentro del indigenismo yo lo que quiero es, primero, la revaloración. Es válido para el examen colocar revaloración del indio, como también es válido colocar revaloración del indígena. En su mayoría se coloca revaloración del indio por una razón, porque al revalorarlo lo vuelves indígena. ¿Te das cuenta? Al revalorarlo lo conviertes en indígena, otorgas esa dignidad. Otro detalle, esto también lo tenía el indianismo. ¿Qué diferencia tiene que no tiene? Exacto, eso quiero llegar. ¿Qué diferencia tiene que no tiene el indianismo? Primer punto, yo no solo voy a revalorar a un personaje, acá vamos a tener un mayor acercamiento a su mundo, un mayor acercamiento al mundo andino. Esta es la novedad que no tenía el indianismo. El indianismo quería revalorar a la persona, pero el indianismo no conoce o no conocía realmente lo que es el mundo andino. Acá sí vamos a quechuizar la cultura peruana, por decirlo así. Y es aquí, en este indigenismo, donde un rasgo fundamental es la imagen veraz, auténtica, es decir, la verosimilitud. Imagen veraz del indio. Si yo lo muestro tal y como es, ¿qué significa eso? Si yo lo muestro tal y como es, significa que voy a revalorarlo. Exacto, ya no vamos a idealizarlo, vamos a conocerlo. Eso es el indigenismo. Ahora, recordemos algunos detalles rápidos. En este capítulo, lo primero que te va a pedir San Marcos son los antecedentes. Acá vamos a mezclar lo que venía antes del 2020 en la PRE con lo que vino a partir del 2020. Vamos a mezclar ambas teorías porque cualquiera de las dos puede venir en el examen, ¿sí? Así que tú atento nada más. Si hablamos de antecedentes del indigenismo, lo primero que yo tengo que recordar es que dentro de los antecedentes hay un concepto que se llama indianismo. Y este es el que tengo que estudiar. Indianismo. Si hablamos nosotros acerca del indianismo, aquí en el indianismo sí hay, y esto ya lo hemos visto, romantización. Aquí en el indianismo sí hay romantización del indio. Aquí en el indianismo sí hay idealización. ¿Qué significa? Que yo no conozco al indio. Yo no sé realmente quién es, simplemente lo imagino. Y en este indianismo vamos a tener dos momentos. El indianismo del siglo XIX, el indianismo del siglo XIX es un indianismo paternalista, porque ves al indio hacia abajo, ves al indio como un ser desprotegido o ves al indio como un ser inferior. Y aquí, en el siglo XIX, vamos a tener, por ejemplo, a Manuel González Prada, que ya lo hemos estudiado. Acuérdate que González Prada considera al indio como un ser inferior porque es carente de dignidad, autosuficiencia. Por eso González Prada diría, ¿no? 500 años o 300 años ha que el indio rastrea las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñadle siquiera a leer y escribir y veréis en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. Tú enséñale y vamos a ver qué pasa. A ustedes, maestros de escuela,
les toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del cura y del gobernador. La solución para Manuel González Prada es la educación. Esa es la salida, la alternativa. En cambio, para Clorinda Mato de Torner, esto es diferente, porque para Clorinda Mato de Torner lo que vamos a tener es el afán de protección, no educación. Y en este afán de protección, lo que vamos a tener es al blanco letrado. Acá hay un personaje que crea Clorinda Mato. El blanco letrado o el criollo letrado es aquel que tiene que proteger al indio. Eso es lo que dice Clorinda Mato. Y acá lo que vamos a tener con Clorinda es una denuncia a las autoridades. Clorinda Mato de Torner va a denunciar el abuso de las autoridades, tanto civiles como religiosas. Ese es el indianismo del siglo XIX. Estamos recordando algo que ya hemos estudiado. Son paternalistas las dos, claro, Clorinda quiere que lo cuide, a ver, Prada le da educación, pero no lo protege como quien decir, ve lo que haces, mientras que... Claro, es que ahí es una diferencia. Para Manuel González Prada es dale educación y a ver lo que pasa. Es como paternalista, es como papá, te dice, ya yo te pago la academia y ya tú ves lo que haces con tu futuro, pues ya hice lo que tenía que hacer. En cambio, Clorinda Mato hasta llega a ser casi maternalista, ¿no? Pobrecito, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que abrazarlo. Esa es la diferencia. Pero ambos ven al indio hacia abajo, es decir, ambos ven al indio de una perspectiva paternalista. ¿Ya está? Ahora sí. Ok, así, ok. Ya, vamos. Y en el siglo XX esto cambia. En el siglo XX hay dos indianismos. En el siglo XX nosotros vamos a tener dos tipos de indianismo. Por ejemplo, atento, dentro de la literatura del siglo XX tenemos un indianismo socioeconómico. Los factores socioeconómicos son el tema fundamental. Dentro de este indianismo socioeconómico vamos a tener a José Carlos Mariátegui. Con José Carlos Mariátegui, los 7 ensayos, vamos a plantear algunas ideas rápidas. Por ejemplo, ¿qué decía Mariátegui? Mariátegui decía que el problema del indio es el gamonalismo. Mariátegui decía que el verdadero problema del indio es la tenencia de la tierra. Ese es el verdadero problema del indio. Para José Carlos Mariátegui, el indigenismo se vincula a factores socioeconómicos. Y acá el propósito del indigenismo en el Perú es erradicar el colonialismo. Somos un país muy colonialista todavía. Eso es en el siglo XX. Pero en el siglo XX también aparece el indianismo modernista. Y este indianismo modernista se conoce como indianismo exótico. Y el que representa el indianismo exótico se llama Ventura García Calderón. Y Ventura García Calderón es aquel que escribe La venganza del cóndor. Un escritor postmodernista, un escritor arielista, que va a caracterizarse porque para él el indio es un elemento decorativo. Para él el indio es un adorno. Para él el indio es algo curioso, nada más. Y estos dos son los antecedentes dentro del indianismo. Pero luego nace el indigenismo. Ahora, ten cuidado, porque al indigenismo lo tenemos que trabajar de dos maneras, como se trabajaba antes y como se trabaja ahora. ¿Cómo se trabajaba antes el indigenismo? Primer punto. El indigenismo antes del siglo 2020 se trabajaba de la siguiente manera, con un mapa. Se decía lo siguiente, que dice, profe, ¿eso está bien decir que el indigenismo es una suma del realismo y la vanguardia? No, para nada, para nada. ¿Por qué? Porque Ciro Alegría no es vanguardista, Enrique López Albújar no es vanguardista, recién sería algo vanguardista Arguedas.
Más bien el indigenismo nace con el regionalismo, eso sí tienes que aceptarlo, nace con el regionalismo. Dubái, Héctor, Dubái, vamos, escucha, Leder. Mira, si hablamos nosotros, escuchen, a ver, ya, después por qué le llaman niño rato. Si hablamos nosotros del indigenismo, antes del siglo 2020, se consideraba así. El indigenismo tiene un antecedente y no consideraban a González Prada y Clorinda Mato porque ellos eran indianistas. Se llamaba antecedente del indigenismo a Enrique López Albújar. Él es el antecedente del indigenismo antes, así se le consideraba en la pre. Es más, como el prospecto ha vuelto, lo más probable es que sigan considerándolo. Enrique López Albújar es punto previo al indigenismo. ¿Por qué? Porque él es la primera persona que incorporó el mundo andino dentro de la literatura. Pero se le considera antecedente del indigenismo según la perspectiva que vamos a mostrar a continuación. Claro, con cuentos andinos. Déjalo ahí por un momento. Este antecedente va a tener tres expresiones indigenistas. El indigenismo se va a desarrollar en el norte del país. El indigenismo se va a desarrollar en el centro del país. Y el indigenismo se va a desarrollar en el sur del país. Ahí lo tienes. Entonces, esto es lo que te pedía antes San Marcos, ¿cierto? Egure y Castillo, ¿qué hablas? A ver, planteamos las tres. Mira, si planteamos las tres expresiones, Egure, Castillo, no entiendo así. Ya. ¿Te refieres al presidente? Ya. Vamos. En el norte tenemos a Ciro Alegría, indigenismo norteño. En el centro tenemos a Manuel Escorza Torres. Y en el sur tenemos a José María Arguedas. Ahí está. 3 puntos. Alegría, Escorza y Arguedas. Entonces, acá, indigenismo del norte, la zona norte, sobre todo, La Libertad. El indigenismo del norte se conoce como un indigenismo regionalista. ¿Por qué es un indigenismo regionalista? Porque el indigenismo del norte tiene que ver con el conflicto de la tierra, el hombre contra la naturaleza, la civilización contra la barbarie, el gamonal. Ya, no te preocupes, David, ya sé que volaste, descuida. Dame un segundo, déjame acabar esto. Ahora, Manuel Escorza Torres es el indigenismo de la zona de Junín, el indigenismo de la zona de Cerro de Pasco. Este indigenismo va a ser un indigenismo de lucha social, sobre todo antiminera, la minera Volcan. Y el indigenismo del sur es el indigenismo de Andahuaylas, Apurímac, Abancay y hasta Cusco. Y el indigenismo del sur es un indigenismo simbolista. Es un indigenismo que se ampara en la cosmovisión. Si hablamos de esto, en el norte está Ciro Alegría con El mundo es ancho y ajeno, el libro que te pide el prospecto. En el centro menciono Redoble por Rancas de Manuel Escorza, libro que por cierto no está en el prospecto.
Y en el sur, otro que sí es prospecto, perdón, Rancas es una localidad, ahí está. Y en el sur tenemos los ríos profundos de José María Arguedas. Ahora, vamos a repetir lo que estaba haciendo desde un inicio. Te dije, la forma de trabajar indigenismo varía dependiendo del ciclo de la pre en el que te bases, te dije. Por ejemplo, a partir del siglo 2020, el concepto de indigenismo cambia, pero antes había otro que es el que se está queriendo implantar nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Resumiéndote las dos formas de trabajar el tema. Lo primero, formalmente, los antecedentes del indigenismo vamos a tener aquí, por ejemplo, en el siglo XIX, Manuel González Prada y Clorinda Mato de Torner. Y en el siglo XX, Mariátegui y Ventura. Ellos de verdad son antecedentes. ¿Por qué? Porque aparecen antes del nacimiento de esto. Pero, dijimos, en los ciclos de la presa San Marcos hasta el año 2019 se trabajaba así, lo dije. Y este es el antecedente. A Albújar no lo consideraban un indigenista, a Albújar lo consideraban un antecedente más del indigenismo. Es decir, podríamos hablar de indianismo y Albújar. Albújar era un antecedente del indigenismo en esta forma de clasificar el indigenismo por norte, centro y sur. En cambio, ahora mira lo que voy a hacer. Otra forma de trabajar el indigenismo, ¿cuál es? La otra forma de trabajar el indigenismo es la que aparece a partir del siglo 2020, en una forma más vinculada con dos conceptos. Vamos a ver. A partir del siglo 2020, el indigenismo se trabaja de dos maneras. La primera le vamos a llamar indigenismo ortodoxo. Y a la segunda, neoindigenismo. Esto se te hace más familiar. Tus últimos ciclos fueron aquí, acuérdate. Neoindigenismo. Entonces, si hablamos nosotros sobre esto, acá vamos a tener los tres autores. ¿Cómo funciona? De estos tres, igual siguen viniendo dos, pero te plantean los tres y te hablan del acercamiento del índice. Y entonces lo dividimos así. Esta segunda clasificación dice lo siguiente. El indigenismo ortodoxo nace con Enrique López Albújar. Es decir, desde esta perspectiva, Albújar no es un antecedente. Desde esta perspectiva, Albújar es un indigenista. Es el primer indigenista. ¿Correcto? Es el primer indigenista. O sea, tienes que aprenderte las dos, por si acaso. Tú no sabes cuál pueden preguntarte. ¿Listo? Acá Albújar ya no es precursor. Es indigenista. El primero y punto. Acá arriba es antecedente, precursor. Acá no. Acá es indigenista. Acá el máximo ortodoxo es Ciro Alegría. Y aquí el neoindigenista es José María Arguedas. ¿Te das cuenta? Mientras que arriba, ahorita te explico eso así, no te preocupes. ¿Cómo preguntarían ya? Fácil, utilizarían la palabra ortodoxo. Utilizarían esa palabra. A ver, te lo explico de la siguiente manera. ¿Qué es indigenismo ortodoxo? El indigenismo ortodoxo, Manuel, sí, esto sí, por eso lo he puesto antes. Ah, Escorza, Manuel Escorza ya no. Manuel Escorza fue ignorado en el 2020. Sí. Ahora, ¿por qué? Porque acá ya no es una división geográfica, sino acá es una división ideológica. Acá es qué tan cerca estás del indígena. El ortodoxo es el tradicional. El indigenismo ortodoxo es el regionalista. Era lo que me preguntaste hace rato, ¿te acuerdas? ¿Es el realismo con el vanguardismo? No, estos no son vanguardistas, estos son regionalistas. Estos tienen más influencia de Doña Bárbara que de la vanguardia. Acá vamos a mirar al INE. ¿Cómo?
Albújar es el primero que mira, pero de lejitos. Albújar abandona, así, abandona el indianismo. Con Albújar vamos a tener por primera vez al indio de carne y hueso. Es decir, vamos a mostrar al indio tal y como es, pero no de cerca. Yo te conozco, pero de lejitos nomás, así. Hueles a niño rata, pareces niño rata, pero no te conozco realmente. ¿Te das cuenta? Te miro así, de lejitos nomás. Yo conozco tus costumbres. Yo hablo de ti en comunidad. Al menos, ¿sabes cuál es la diferencia? Ahora ya te miro, ahora ya te considero, ¿cierto? Sí, también hay problemas por tierras, porque es regionalista, claro. Hay problemas por tierras, pero acá no, acá todavía no. Escúchame, acá solo muestro tus costumbres. Acá muestro tu ley indígena. Pero yo no formo parte de ella. Obviamente con una fuerte mirada externa. Y Albújar todavía conserva algo de prejuicio. Albújar mira sus costumbres, pero no forma parte de ellas. Habla de ellas desde afuera, desde afuera. Ese es el rasgo. ¿Estamos bien? Si hablamos nosotros de Enrique López Albújar, con Enrique López Albújar, nosotros vamos a tener Cuentos Andinos, el primer libro indigenista. Y con cuentos andinos, por ejemplo, Ushananhampi, con Semaile que estaba frente a los yayas, chachando su coca. Imagina lo siguiente. No, obvio no se va a identificar, él no es indígena, él trabaja como juez en los Andes, nada más. Él no es indígena, todavía no hay, o sea, por eso te digo, es como que yo te miro, pero yo no soy niño rata, pues yo te miro a ti nomás. ¿Te das cuenta? Desde afuera, sí. Y entonces yo te miro y yo analizo y le muestro al mundo lo que veo. Le muestro, no, yo no soy dotero, tampoco digo chuga ni nada de eso. Ahora, escucha, Free Fire, ya atento, niño rata. Mira, entonces yo te miro y como yo te miro, yo le muestro al mundo lo que eres, porque el mundo no sabe lo que es un niño rata. Yo le digo, mira, esto es un niño rata. En clase yo lo veo así. Me da miedo cómo habla, pero es así. Y entonces comienzo a hablar de ti, de mi experiencia, porque él trabajaba como juez en provincia y él tenía acercamiento. Y más o menos así son los roedores estos, ¿no? Y comienzo a plantearlo con algo de prejuicio, pero muestro tus costumbres, acostumbran conectarse a esta hora, acostumbran escribir así, acostumbran comentar así, y no te imaginas los que mandan mensajes por interno, ¿no? Y comienzo a contarlo todo. Eso es lo que hace el Bujan. Por ejemplo, te dice que Consemail estaba chachando su coca ante el consejo de Yayas. Y te cuenta que el consejo le dijo, primero te robaste una gallina y te condenamos a la Jia Chishun. Hay que aconsejarle. Ahora te robaste un carnero y el dueño del carnero quiso matarte y te condenamos al Yachaya Chichun. Hay que reconciliarlo. Y ahora que te robas una vaca, te condenamos al Gitarishun. Saquémoslo de aquí. Un momento. Estás incorporando palabras aparentemente en quechua, en cuentos publicados en Lima. Esa es la novedad. ¿Te acuerdas que con Vallejo era lo más andino que podías ver en esa época? Ahora estamos incorporando lo quechua dentro de los textos. ¿Te das cuenta? Es un mayor acercamiento. Eso no existía antes. Y entonces, incluso digo lo siguiente. El indio no puede vivir sin su choza, sin su tierra y sin su madre. Estoy analizándolo. Y por eso Consemaile volvió. Y cuando Consemaile volvió, comenzó el conflicto, porque los yayas lo vieron. Y entonces gritaba, Ushanan Hampi, Ushanan Hampi. Consemaile se esconde en la torre. Y viene José Facundo, y José Facundo dice, hermano Consemaile, quiero hablar contigo. Hermano Consemaile, yo te admiro. Hermano Consemaile, tú eres capaz de dar la vida por tu madre y eso vale mucho. Hermano Consemaile, dame un abrazo. Quiero decir que fue el último que abrazó a Consemaile. Date cuenta de algo. Hay indígenas ladrones, hay indígenas autoridades y hay indígenas habladores, floreros. ¿Te das cuenta a lo que se refiere o no? Estamos diciendo que no todos son iguales. Y Consemaile creyó en sus palabras, Consemaile lo abrazó y cuando Consemaile lo abrazó gritó, ya lo tengo. Y en ese momento le agarra la lengua
con Semaile se la corta y entonces grita traidor. Tiene dos opciones, derecha, huir, izquierda, mamá. Y en el momento en que decide, va donde mamá. Y es allí donde lo comienzan a golpear. Un cuchillo se clava al costado, un culetazo de escopeta en la cabeza. Queda inconsciente, lo arrastran por los cactus. Cuando él despierta, estaba asfixiándose, mira hacia abajo y se da cuenta que ya no vale la pena luchar. ¿Por qué? Porque ya no tiene piernas y lo están agarrando a machetazos. Solo quedó la cabeza y la columna vertebral. Y del techo de su casa colgaron sus vísceras para que sepan que allí se aplicó el Ushanan Hampi. Dime, ¿el indígena es un salvaje en este cuento? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? No, para nada. ¿Cómo va a ser salvaje? Ya ves, no has entendido todo lo que te estaba hablando. Para empezar, primero le aconsejaron. Segundo, lo reconciliaron. Tercero, lo desterraron. ¿Y la muerte qué es? Último recurso, Ushanan Hampi. Entonces, ¿qué estás haciendo? Mostrando la ley del indígena. ¿Es una ley distinta a la tuya? Sí, pero es ley al fin y al cabo. Eso es un primer acercamiento. ¿Se entiende el primer acercamiento? ¿Te diste cuenta? Oye, imagínate a los limeños leyendo esto. Los limeños no estaban acostumbrados a esta clase de literatura. Ahí está. O sea, ¿cómo que los rehabilitan? Bueno, entre comillas, pues no intentaban, si no lo apartan, lo apartan. Y simplemente pasó eso. Vamos, segundo punto, Ciro Alegría. ¿Qué tienes con Ciro Alegría acá? Fácil, si hablamos nosotros de Ciro Alegría Bazán, con él vamos a tener el más destacado indigenista ortodoxo. ¿Por qué? Porque Ciro Alegría va a mostrar al indio en cuerpo, no carne y huesos, sino cuerpo y mente. ¿Qué significa? La novedad de Ciro Alegría influencia la literatura realista, regionalista. Ciro Alegría es un autor que conoce la subjetividad de sus personajes. Ciro Alegría es un autor que conoce la mente de sus personajes. Entonces, vamos al mismo ejemplo. Yo te estoy analizando. Hace un momento yo le he contado al mundo cómo eres tú, lo que yo veo. Pero ¿qué pasa si yo me acerco un poquito más a ti? Si yo me acerco un poquito más, yo me doy cuenta, primero, que no todos son iguales. Hay de todo. Claro, voy a ver tu rutina y voy a darme cuenta que hay bondad en tu corazón. Voy a darme cuenta que hay algo de madurez en tus expresiones. No, y sobre todo, voy a conocer tus miedos, tus frustraciones, tus fuertes conflictos internos. Esa es la novedad. Sí, después de llamarte roedor, David, después de llamarte roedor, me voy a dar cuenta que eso que haces en realidad es como un grito de auxilio porque tienes tus conflictos internos que te están matando. Y entonces voy a conocer tus conflictos internos y que en realidad el Dota y el Free Fire es una forma de fugar de la realidad porque le tienes miedo a madurar. Ah, mira, te estoy conociendo, te estoy conociendo. Entonces es un mayor acercamiento. Pero ojo, yo sigo sin ser como tú. No soy como tú, yo no soy roedor. Entonces hay cierto nivel de cercanía. Eso es Ciro Alegría. Sigue siendo externo, pero está más cerca. Sigue siendo externo, pero está más cerca. Con Ciro Alegría la civilización contra la barbarie. Ya, escucha. Ciro Alegría la civilización contra la barbarie. Sobre todo vamos a denunciar al gamonal, a la hacienda versus la comunidad indígena. Entonces, en la literatura de Ciro Alegría, y ahí está lo que me decías hace un rato, ahí sí hay lucha por la tierra, ahí sí hay denuncia social. Acá sí tenemos denuncia social. No es muy pasadista en realidad. Albújar es más pasadista, porque cuando tú haces denuncia social no puedes ser muy pasadista. Tienes que denunciar lo que pasa en el presente. ¿Listo? Ahora, claro, agua no es de Ciro Alegría, aguas de Arguedas, aguas de Arguedas. Ahora, si hablamos nosotros de Ciro Alegría, no te preocupes, con Ciro Alegría lo que vamos a tener es una mayor verosimilitud. Yo no solo le voy a contar al mundo qué haces, yo le voy a contar al mundo quién eres, yo le voy a contar al mundo tus traumas, yo le voy a contar al mundo tus frustraciones. Y cuando tenga que hablar de ti, voy a citarte con tus propias palabras. Y entonces voy a decir,
y ellos dicen XD, chug, ga. ¿Te das cuenta? Voy a hacerlo tal cual, voy a hacerlo más verosímil. Eso es bye, papu, ¿no? Nel, papu, ¿no? Algo así. Loco, mi king, claro, ahí está. Exacto, exacto. Eso es lo que hace Ciro Alegría. Ciro Alegría escribe como hablan los indígenas. La lluvia buena de venir, papá. La lluvia buena de venir. ¿Te das cuenta? Eso es un segundo acercamiento. Pero ¿estás entendiendo? ¿Obis o no obis? ¿Cierto? ¿Estás entendiendo? Chamba, chamba, ¿a qué se refiere? Ya, ahora, y es acá que tenemos el mundo es ancho y ajeno. Si te acuerdas, Rosendo Maki era el alcalde de la comunidad de Rumi, y Rosendo Maki comienza la novela con una palabra, desgracia. Desgracia, ¿cierto? Desgracia. Y cuando Rosendo Maki comienza con esa palabra es ¿por qué? Porque su esposa Pascual iba a morir y porque el gamonal le quería quitar su tierra. El gamonal se llamaba Álvaro Amenábar y Roldán. Rosendo Maki contrata un abogado, Bismarck Ruiz, un tinterillo, y al final el gamonal, cuando se entera de esto, le paga al mismo abogado, lo soborna, él contrata a su propio abogado, crea pruebas, crea testigos, elimina los testigos de Rumi y hasta el juez lo tiene comprado. El día del juicio ya tenían las de perder. La comunidad perdió su tierra y se fueron de Rumi a Yanañahui. Y cuando llegaron a Yanañahui, la tierra era húmeda, el rayo tocaba la tierra, todos se sentían tristes y es más, el toro de Rosendo Maki quiso volver y el toro se regresó y cuando Rosendo fue a buscar a su toro lo capturaron y cuando lo capturaron lo acusaron de abijeo, lo acusaron de ladrón de ganado y entonces Rosendo Maki fue encarcelado. Rosendo Maki pasaría sus últimos días en la cárcel porque cuando le encerraron junto al Fiero Vázquez, el Fiero se escapó, a Rosendo lo mataron a golpes. Y tiempo después vendría Benito Castro, y Benito Castro sería precisamente el hijo político de Rosendo. Cuando él vino, él representa la nueva conciencia, y Benito Castro dijo, ¿cuál es el problema con la tierra? ¿La humedad? Pero fácil, movamos los ríos, nada más. Y entonces Nacha Suro, la curandera, dijo, eso es una ofensa. No hay dioses de los ríos, dijeron, no hay dioses de los ríos. Y entonces lograron mover el río, mejoró la tierra, reverdeció todo. Y Amenábar dijo, esa tierra también es mía. Esa tierra también me pertenece. Pero Benito Castro, que era el nuevo alcalde de Rumi, no contrataría un abogado. Benito Castro compraría armas, armaría el pueblo y se prepararía para la lucha. Allá nos dicen que el mundo es ancho, sí, pero el mundo es ancho y ajeno. El pueblo se levantó, pero Álvaro Amenábar no llegó solo, llegó con toda la Guardia Nacional, por decirlo así, el ejército, y comenzó una matanza. Cuando Benito Castro estaba ensangrentado, llamando a su mujer, a su hijo, váyanse, váyanse, váyanse lejos, ¿a dónde iremos, Benito? ¿A dónde iremos? Ella no se ha dado cuenta, pero Benito Castro ha muerto ya, más cerca, cada vez más cerca. El sonido de los Mauseres continúa sonando. Así termina, ¿cierto? El estampido de los Mauseres continúa sonando. Es decir, cada vez el gamonal está más cerca. Y el último punto, el de Arguedas, es neoindigenismo. Y con neoindigenismo, ¿qué tenemos? Acá yo me meto a la clase virtual como tú. Acá yo me meto al chat contigo. Acá yo estudio contigo y me vuelvo un roedor como tú. Y entonces eso sería José María Arguedas. Yo no soy roedor, pero me siento roedor como tú. Ga, ¿cierto? Y entonces, y acá me pongo a jugar Dota, instalo el Free Fire, y entonces allí vamos a tener un mayor acercamiento. ¿Por qué? Porque es aquí donde al indio o indígena yo lo voy a conocer en cuerpo y alma. Me voy a meter en su religión, en lo que cree, en lo que siente. Y entonces aquí, en esta etapa, vamos a tener un acercamiento a la cosmovisión. Aquí, en esta etapa, vamos a tener un acercamiento al simbolismo. Es en el neoindigenismo donde vamos a desarrollar una mirada interna. Es en el neoindigenismo donde vamos a tener una visión mítico, así le vas a llamar, mágica del hombre andino. Voy a mostrar sus creencias, supersticiones,
Magia, esa es la novedad. Y es aquí, en esta etapa, donde vamos a tener una identificación con el mundo andino. Me identifico contigo, algo así, ¿no? Identificación con el mundo andino. Y esto lo vamos a ver en las novelas de José María Arguedas. Por ejemplo, Los ríos profundos, donde Ernesto es dejado en el internado de Abancay después de pasar por el Cusco. Desde las primeras escenas donde aparece Ernesto, acuérdate, Ernesto se identifica con el mundo andino. Cuando Ernesto, por ejemplo, escucha el campanas de la Mariangola y dice que con el sonido de las campanas toros de oro salen de los lagos. O, por ejemplo, cuando Ernesto te va a decir que el río está hirviendo, el río de sangre. Ernesto va a llegar a Abancay y en Abancay va a conocer la distinción. Ernesto va a conocer en Abancay las clases. Y es acá que Ernesto va a conocer la represión. Indígenas buenos como Antero en un inicio. Antero, acuérdate que le va a regalar el Zumbayu, e indígenas abusivos como el Lleras, el Añuco. Acuérdate del abuso a la Opa Marcelina, que era el símbolo sexual, o la rebelión de Doña Felipa. Acuérdate que Felipa era la lideresa de las chicheras, la que va a hacer el levantamiento del pueblo contra el monopolio de la sal. Todo hasta que llega la epidemia de la tifis y simplemente a Ernesto le toca fugar. Este es el panorama para entender todo lo que es indigenismo. Con esto vamos a ver las preguntas que nos faltan, ¿te parece? Para calcular exactamente el tiempo. Vete a la 11, ¿sí? Vete a la 11. Hay mucho más que decir. Igual la próxima semana voy a partir de acá para ver lo siguiente. Como ya han eliminado los dos últimos temas del prospecto, podemos hacer eso. A ver, 11, dice así. ¿Las acciones de los ríos profundos se desarrollan centralmente en Andahuaylas? No, en el internado de Abancay. 2. ¿Mueren colonos de la hacienda Patibamba? Sí, la hacienda Patibamba es aquella que vivía en condiciones infrahumanas. Y cuando llega la peste, ellos son los primeros que caen. ¿La rebelión de la Chichera fue encabezada por Felipa? Sí. Ernesto huye del internado creyendo que la rebelión fracasará. No, Ernesto huye del internado cuando ya la rebelión pasó. Ernesto huye del internado creyendo que las oraciones de los indios habrán matado a la peste. Eso es lo que cree al final. 12. Sobre Ciro Alegría. Álvaro Amenábar es terrateniente dueño de la comunidad de Humay. Ahí hay un error. Es dueño de la hacienda, no de la comunidad. Hacienda. ¿El alcalde Rosendo Maqui es brutalmente golpeado y muere en prisión? Sí. ¿Amenábar arrebata a los comuneros sus tierras valiéndose de sobornos? Sí. ¿Benito Castro, quien se entera de los abusos, es elegido alcalde de Rumi? Sí. ¿Los comuneros son derrotados y finalmente Benito Castro y a la costa? No, clave dedo. 13. Dice, de acuerdo a las expresiones de Benito Castro, el mundo es ancho y ajeno, se puede deducir que si te dice que según lo propuesto por la Asamblea tenemos que levantarnos, solo les voy a pedir un esfuerzo, luchemos. ¿Qué representa Benito Castro? El levantamiento para la defensa de las tierras. La 13 sería casa. ¿Cuál marcaste en la 14? Si te dice que González Prada y Clorinda Matos son antecedentes, ¿qué clase de antecedentes son? Paterna, listas. Clave de la 14, exacto, casa también. 15, las primeras novelas de se ubican principalmente en el Arguedas, sur del Perú. 15 dedo. 16, sobre Ciro Alegría. Amenábar emplea al ejército contra la comunidad porque demostró ser la propietaria. No demostró, falso. Antes de morir, Rosendo Maqui rechaza el intento de Benito. Rosendo no lo ve a Benito. Benito ya llega cuando estaba muerto. ¿Los comuneros depositan las esperanzas en el abogado? Sí, pero les falla. ¿Y los viajes de Benito Castro le ampliaron su mente? Sí. Entonces la clave de la 16, casa. 17, la pregunta dice, en el siguiente fragmento, ¿cuál es el rol del personaje? Don Álvaro Amenábar y Roldán, señor de Humay, dueño de vidas y haciendas en 20 leguas a la redonda, bufó cuando el propio le llevó la noticia a Bismar Ruiz, es el abogado de Rumi, casa. 18, en el mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, la clave sería la D. Rosendo Maqui es el líder opuesto a Álvaro Amenábar, 18 dedo. 19, el mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. ¿Cuál es el tema? La ley que favorece a los indios, a los hacendados, sería la A, el poder al servicio del gamonal, avión. Y la 20, con respecto al argumento de Ciro Alegría, lo correcto, la clave sería la D, el levantamiento armado, dedo. La A, la 19 la A, sí, ya la 20 la D, porque en la 20 la A dice que soborna a Rosendo y a Rosendo nunca lo sobornan. 20 sería la D.
y con eso tenemos todo el panorama. Próxima semana estamos reunidos aquí, si Dios quiere y el contrato. Profe, ¿cuál es la 12? Nos vamos a ver para conversar acerca del último capítulo de literatura peruana. Ya sabes, todo depende de tu quizzes y de la encuesta. ¿Qué pasó con Oscar? Vallejo corresponde a los horarios. ¿Cómo vas a equivocarte en eso? Ese es modernista, simple, ¿cierto? No hay ninguna duda, modernista, eso no tiene dudas. ¿Quién se equivocaba ahí? Alguien que no estaba en la primera parte de la clase, seguro. Ya, postmodernista, ¿quién me marca postmodernista? Ya está. Siguiente, a ver otra para ofenderme. En la novela El mundo es un de el personaje que representa la corrupción está al servicio del gamonal. El que trabaja para el gamonal. Benito Castro es alcalde, Rosendo Maki es alcalde y Álvaro Amenábar es el gamonal. ¿Quién estaría al servicio del gamonal? El abogado que los traicionó, Bismarck Ruiz. Claro. Siguiente. Son temas del mundo de Sancho ajeno, excepto hay migración provinciana, de verdad, hay migración, eso va a venir en el 50 recién. Profe, Corrupción me sí hay. confundí. Ah, mira, ya, los que marcaron sabiduría popular es porque no leyeron excepto. Simple. Por algo has marcado sabiduría popular cuando es un tema importante. No leíste la palabra excepto. Excepto significa que no es un tema. La clave era migración provinciana, por despistado, por despistado. Ay, ay, ay. Bueno, señores, fue un gusto conocerlos. Espero que les vaya bien. El otro profesor es un gran maestro, así que espero que se diviertan mucho. ¡Chao! Broma. Nos vemos en la tarde para repasar los primeros capítulos en la transmisión de 5 a 7. Un abrazo.